Hola, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo video. En este video les voy a enseñar a cómo básicamente hacer el personaje de Hinata Hyuga. Lo primero que vamos a hacer es instalar la aplicación Gacha Club. Vamos a crear un avatar en blanco y lo vamos a guardar. Bueno, a guardar me refiero a ponerle una pose y sacarle la captura. Después vamos a instalar esta aplicación llamada Remove VG, que es una aplicación básicamente para remover el fondo de las cosas. Y vamos a importar la imagen. Vamos poniendo el botoncito azul y nos va, por el fondo verde nos va a poner básicamente el fondo sin fondo. Y después lo descargamos. Después la app que vamos a necesitar usar va a ser InSpineX, que es básicamente la app que va a armar todo. Para hacer una nueva cosa, vamos a darle al más que está ahí abajo y vamos a poner el tamaño que queramos. Ya que estamos acá, básicamente se dibuja con el dedo y lo que vamos a hacer es ponerle el más, vamos a poner la camarita que está básicamente ahí y vamos a importar el esqueleto básicamente. Bueno, y lo ponemos o posicionamos donde queramos. Después yo le saqué la captura a la imagen de Hinata Hyuga y la puse ahí al lado para tener un modelo. Copiamos el color del pelo, le ponemos un tono más oscuro y más o menos a una distancia bastante separada de la cabeza vamos a empezar desde la raíz a hacer una línea medio curva, tipo así. Si hicieron la línea muy larga o no les gustó cómo le quedó, van a ese simbolito que está al lado como donde dice un tamaño y seleccionan la que es una goma y de ahí lo pueden borrar. Para continuar con el flequillo vamos a tener que hacer una línea curva, una línea recta para arriba y una línea recta para abajo y seguir ese proceso hasta terminar todo. Cuando terminemos todo el flequillo, para cerrar básicamente hacemos lo mismo que en el inicio. Hacemos la misma recta que conecte con la raíz de donde saldría el pelo. Ahí, como no me gustó mucho, fui a capas y puse ese botoncito que son como dos cosas y ahí puedes mover el pelo y hacerlo más grande, más chiquito o acomodarlo donde más te guste. Bueno, Hinata, como pueden ver, ahí tiene dos mechones, ahí se ven como medio con el viento, así que lo que vamos a hacer para hacer esos dos mechones es hacer una línea curva como la del pelo y cerrarla donde empieza la cabeza, tipo donde se junta con la cabeza, si diríamos. Y básicamente es como una línea, hacer un pino, pero más larga y curva, por así decirlo. Bueno, menos curvada. Y hacemos lo mismo del otro lado. Después vamos a hacer una capa más abajo de la capa del cuerpo, básicamente. Y ahí vamos a empezar la parte de atrás del pelo. Vamos a ponerlo más o menos en el medio de la oreja para abajo. Y vamos a hacer el mismo proceso que hicimos con el flequillo. Yo ahí lo acomodé un poco más, como que conecte con la línea en la que terminarán como esos dos mechones, para que quede bien, o sea, más prolijo. Y después, para terminar del otro lado, hacemos básicamente lo mismo que hicimos del primer lado y lo conectamos de nuevo con el mismo mechón, pero del otro lado. Después vamos a hacer la banda de la aldea de la hoja, que va como el cuello. Primero vamos a copiar el color y hacer como un collar, esos clásicos, como si estuviésemos haciendo un balde de esos con una taza, pero básicamente en el cuello, como si fuera un collar pero más levantado. Y vamos a hacerle como es, no tanto un collar tipo una cadena, es más como un pañuelo. Vamos a hacerle como los bordes como si fuese un balde y hacerle la parte de abajo también como si fuera un balde. Bastante ancha la parte de abajo porque nos va a tener que entrar la chapita que dice el signo de la aldea de la hoja. Yo lo rellené de negro y para esta parte que es como adentro usé un tono más claro para que se note que no es que está todo lo mismo y que es como un armatoste, por así decirlo, que no es algo muy, como que no está duro, como que sí tiene profundidad y es de otra tela.
Después de la chapita usé un color gris y como está enganchado la tela y la tela tiene un movimiento, los hice no recto sino todo bastante curvado y después lo rellené con el mismo color gris. Después, para hacer el signo de la tela de la hoja, hice una rayita como una arroba y después puse como un triángulo. Y como no me gustó el tamaño, yo lo hice en otra capa para poder agrandar el tamaño y que quede como quiero. Después vamos a hacer como la parte de la campera que tiene, que son como unas cosas así. Vamos a hacer como si fuera, como cuando estamos haciendo una nube, que hacemos como todas curvas así, pero un poco más arriba de los hombros. Y vamos a hacer así, vamos a terminar más o menos por la panza, que se quede así, y vamos a hacerle otra línea que simularía más o menos como es el relieve, como la curva entre las dos cosas. Después le hacemos lo mismo del otro lado, que conecten las dos esquinas, las dos puntas. Hacemos el mismo relieve y todo eso. Y al final le hice un poco más arriba de la panza porque si no iba a quedar un poco raro, porque quedaría como si tendríamos los hombros como, no sé, no como los hombros, sino como si... es raro de explicar. Después básicamente pinté la parte que tiene como entre las dos uniones estas raras que tenían curvas. Y porque ahí tiene la parte como que tiene red, entonces hice la clásica red que son dos rayitas en diagonal de un lado y otras invertidas del otro lado, para que quede como la sensación que tiene como si fueran medias de red. No sé si se me entiende. Una vez terminadas esas rayitas que serían la red, vamos a continuar haciendo una nueva capa para hacer básicamente la parte de abajo del buzo. Vamos a hacer de nuevo lo de agarrar el mismo tono y hacerle un tono más oscuro para que quede mejor y que no sea todo el borde negro. Para hacer el buzo estoy haciendo bien apretado el cuerpo y voy haciendo como curvitas, tipo así, como curvitas de vez en cuando, y más o menos está hasta un poco más abajo de los shorts. Y voy a hacer una línea tipo como la de la bandana, que la chapita que tenía curva pero en la parte de abajo. Después hice las mangas con el mismo como diseño que la otra cosa rara que tenía pliegues, pero nada más esos pliegues están en los codos. Después termina como si fuera el buzo. Después de terminar las mangas voy a añadir otra capa y voy a hacer básicamente los pantalones, los joggings, no sé. Y voy a hacerlo de nuevo lo del tono más bajo y hacerle también las curvas, pero la única diferencia de esto con las curvas del buzo es que están más separado y que como tiene un elástico abajo, va a estar abajo como abuchonado y bien ajustado. Después, para esta parte que parece como que tiene una venda, pero en realidad es como el bolsillo que tienen las herramientas ninja, voy a hacer lo mismo, tipo lo mismo del elástico de abajo, bien ajustado pero del otro color, en el medio como del muslo, por así decirlo, del personaje. Y después le voy a hacer la misma línea negra que tiene en el medio. Después de hacer esa venda rara, vamos a hacer una capa abajo de la capa que habíamos hecho estas cosas raras que les digo en los hombros. Y vamos a empezar a pintar con el color original. No vamos a tener un tono más abajo, vamos a dejar el tono que tenía. Vamos a ser bastante cuidadosos porque al no tener algo que nos impida salir, hay muchas posibilidades de que nos salgamos de la línea, salvo que seamos muy prolijos. Pero la ventaja es que como es una capa más abajo, no tenemos que tener cuidado con las líneas. Una vez ya pintado, vamos a hacer lo mismo pero con el buzo. Vamos a hacer una capa más abajo y vamos a pintar básicamente el buzo sin pasarnos de las líneas. Perdón, me olvidé de explicarles que también hay una herramienta que se llama varita mágica, que van seleccionando todas las cosas que quieren pintar y después
si hay alguna cosa o sobrante es más fácil sacarlo. No sé, después les voy a mostrar bien cómo se hace, porque en el pelo lo voy a utilizar. Después hice el mismo proceso con las mangas y le agregué una línea en el medio que termina básicamente porque me faltó el cierre. Vamos a hacer también lo mismo con los pantalones y ahora le vamos a pintar el pelo. Vamos a agarrar esta herramienta que se llama varita mágica y vamos a empezar a seleccionar todo, así que quede todo con ese bordecito como de liñitas. Y después podemos pasarle el pincel tipo ya con un tamaño bastante grande, que no hay que preocuparse porque se va a pintar nada más eso. Después pintamos todos los errores que no son tan difíciles de pintar, porque cuando también estamos en una capa más abajo es más fácil de corregir todo. Ahora sí, vamos con las sombras. Yo básicamente imité las sombras que tenía el personaje, que se puede ver en la foto de ejemplo que yo tengo. Después muestro bien cómo quedaron las sombras. Y nada más hice todo en negro en una nueva capa. Después vamos a la capa y en esa tirita de ahí vamos a poner un color más claro, por así decirlo. Vamos a hacer el color más suavecito y quedan como si fueran las sombras. Después corregí algunas cosas que añadí sombras abajo de los pliegues, porque ahí pues sería donde irían. Después hice básicamente el mismo proceso que hice con todo, pero en el pelo. Y les hice como si estuviera remarcando, pero con a veces rayas grandes, rayas chiquitas y rayas como si fueran estas cosas que no me sé el nombre, que son como los latidos del corazón que hacen tin, 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 tipo dibujados. Y hice básicamente eso, el mismo proceso. También pinté todo por atrás el pelo, dejando una línea bastante gruesa para que se vea que hay profundidad. Después obviamente lo hice más clarito y puse el mismo color, que sería el color de los brillitos, y empecé a hacer como cuadraditos. Y como ahí está más como que se va para el otro lado, porque no es la cara completa sino como la cara 3/4, hice ahí como si pudiera continuar. Y después hice como los cuadraditos bastante chiquitos, pero con algunos como pliegues. Después de hacer todos los pliegues, también les hice un tonito más claro para que queden mucho más lindo. Ahora pueden ir a la flechita como para ese lado y poner guardar como PNG si lo quieren sin cara. Si lo quieren con cara, así, ahí les muestro cómo se hace la cara. Vamos a agarrar negro y vamos a hacer, bueno, las cejas. Después me terminé dando cuenta que las cejas no le quedaban bien al personaje y se las taparía el flequillo, así que no lo terminé haciendo cejas. Hice una nueva capa y hice como cuando hacíamos los ojitos cerrados, esos raros, y lo hice en un solo ojo, porque después lo voy a mostrar un ojo. Ya, un ojo, un truco de cómo hacer los dos ojos solo haciendo uno. Bueno, después hice eso y después hice como una patilla, por así decirlo, pero no es una patilla, es como una patilla muy larga, tipo así, pero no tan larga, tipo, no estoy dando muchas vueltas, perdón, pero no sé si se me entiende, tipo algo así, como si fuera una L, pero más curva y de costado. Bueno, después les hice las pestañas, que son básicamente dos triangulitos, y entre pestaña y pestaña se pueden agregar dos mini pestañitas. Eso es opcional, si no quieren no lo hagan. Después añadí una nueva capa abajo de la capa de la pestaña y básicamente puse el color de ojos si fuera básicamente el Byakugan, y básicamente copié el color de ojos, no voy a mentir, no es que me puse a adivinar el tono, y lo puse un tono más claro porque me di cuenta que agarré la sombra y no agarré lo que debería agarrar. Entonces después hice una pupila, un iris, no una pupila, perdón. Después hice otra capa abajo de la capa para hacer el fondo blanco, básicamente. Entonces después uní todas las capas, básicamente, que ahí les muestro cómo se hace, pero primero me había olvidado que había remarcado la pupila, el iris. Y
le hice básicamente como la parte de arriba, pero en la parte de abajo, en la capa que tiene como la pestaña, la capa más alta. Después ahí vienen, sí, hice sombras. En el ojo se hacen las sombras así, prácticamente, y yo puse el tono más claro, como siempre. Y después me di cuenta que el ojo se veía muy vacío así que le hice pupila, esta vez sí es pupila y no es iris. Así que le puse así la pupila y le hice brillitos con todo blanco. Hice ahí un triangulito y después le hice 2 circulitos raros. Y así quedó el ojo. Después nos vamos a las capas y ponemos estas 2 flechitas que tienen 2 linitas abajo y básicamente la apretamos hasta que se estén todas las capas del ojo juntas. Con ese botón que tiene 2 capitas y un más, lo que ya se pone es clonar capa y clonas la capa básicamente. Después arreglas el coso para mover y lo haces más chiquito y lo posicionas donde querés el ojo. Y después pones las 2 flechitas como enfrentadas y así se da vuelta el ojo y ya tenés el ojo para poner del otro lado. Y bueno, después yo me puse exigente y le saqué un poco de la patilla y se lo puse de nuevo. Pero eso no es necesario que lo hagan. Después para los cachetes, después para los cachetes, básicamente puse esos clásicos rojos. Pero no se crean que van a quedar así, deberían estar diciendo, no, ¿qué hiciste? Lo arruinaste. Después van a ir ahí al cosito y la gota de agua. Le van a poner así y quedan como si fueran cachetes así sonrojados. Y sí, son muy tiernos, me gustan mucho. Y le ponen, bueno, así. Van a moverlos y los mueven si quieren, los agrandan, los hacen más chiquitos. Para la nariz yo solo hice una rayita. Y para la boca hice como una carita feliz normal, pero separada en el medio. Después fui a la última capa, la de abajo de todo, y le puse así todo el fondo en verde y lo guardé como PNG de nuevo. Y bueno, eso es todo por el video de hoy. Espero que les haya encantado el video. Si alguna parte no se entiende, pueden dejármelo en los comentarios y les voy a responder cómo se hace bien. Y bueno, si lo escucharon medio trabado o raro todo, es que se me salió todo el audio y tuve que resumir 40 minutos en 20 minutos. Así que espero, si les gustó, dejen su like y suscríbanse. Bueno, chao.